amados hermanos, buenos días, les saludo en el amor del Señor. Libro de Filipenses, el capítulo 2, del versículo 5 al 11. Este es un pasaje que yo cada vez que lo puedo enseñar digo que para mí representa la síntesis, el resumen de lo que es Jesucristo y lo que hizo en nuestras vidas. No vamos a trabajarlo todo en este día porque lo vamos a ver en las 4 fechas. Hoy vamos a estar meditando en el versículo 5 y la primera parte del versículo 6. La siguiente fecha no es este domingo, porque este domingo, ¿dónde estamos, hermanos? Estamos acompañando a nuestros hermanos en el bautizo a Chancay. La siguiente fecha, que sería el 17, vamos a estar mirando la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7. En la tercera fecha, que es lo que les estaba comentando, vamos a hablar ya del versículo 8. Y algo muy hermoso en la cuarta fecha de los versículos 9 al 11. Vamos a hacer este seguimiento a lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Pero hoy pues vamos a comenzar, como les dije, con el versículo 5 y la primera parte del versículo 6, pero vamos a leer Filipenses 2:5. Dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay un par de preguntas acá. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Y la más importante, ¿quién es Cristo Jesús para ti? Vamos a comenzar por esta segunda pregunta. ¿Quién es Cristo Jesús para ti? Cuando estaba meditando en esto, realmente el Señor hablaba a mi vida respecto al sacrificio de Cristo, pero esta pregunta fue muy importante porque creo que va a dar la base de todo lo que nosotros necesitamos hacer. Si te pregunto en este momento, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Qué responderías? ¿Qué dirías tú? Y justamente eso es lo que el Señor nos pregunta en esta mañana. ¿Quién es Jesucristo para ti? Hubo una encuesta en el 2022 donde se preguntó a más de 3,000 cristianos protestantes acerca de quién es Jesús en su vida, ¿no? Y algunos indicaban que el 48% de estas personas, o sea, casi la mitad, decían que su relación con Jesús es algo privado. Solo entre ellos y Jesús, y no había por qué hacer más cosa, ¿ya? Dios y yo, Él sabe, Él conoce, Él entiende. El 8% nada más, el 8% dijo que tenían una relación pública con Jesús. Es decir, que no era solo Jesús y yo, sino Jesús, yo y en todo el mundo, y que todo el mundo sepa que Jesús vive en mí. Qué pena, ¿no? Casi la mitad decía solo Jesús y yo, privado. Solo el 8% decía que tenía una relación pública con Jesús, que todos sabían que él seguía a Jesús. Y estoy hablando de cristianos protestantes, o sea, nosotros, no cristianos católicos. Y el 9% dijo que no tenía ninguna relación con Jesús. O sea, que iba a la iglesia porque pues había que ir, nada más. Por alguna razón iba, pero no tenía ninguna relación con Jesús. Y hay otras cifras ahí muy interesantes. Pero, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? Y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Él ha traído esta palabra para mí y yo sé que también para la iglesia. Y el Señor tiene algo que hablarnos a cada uno de nosotros. Pero debemos disponernos, debemos prepararnos para recibir la palabra del Señor. Y si alguno dice, no entiendo, siempre enseño. Pídale al Señor entendimiento, sabiduría, inteligencia, porque Él nos la dará abundantemente. Vamos a pedirle al Señor, amén. Te bendecimos, soberano Rey, en el nombre de Jesús. Nos estás preguntando, Señor, ¿quién soy yo para ti? Y tú ya conoces la respuesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Aún antes, Señor, que ésta se produzca, tú ya la sabías. Perdónanos, Señor, si esa respuesta no es de tu agrado, Señor. Tú que nos conoces, tú que nos examinas,
perdónanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra una vez más nos hable, Señor. Tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones en lo profundo, Señor, y nos des la fuerza, Espíritu Santo, para hacer lo que debemos hacer. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque es usted, Señor, quien nos guía toda la verdad, Señor, quien nos muestra el camino. Gracias, Señor, por este tiempo. Preparo mi mente, preparo mi corazón para lo que tengas que decirme, Señor. En tu nombre oramos de esta manera, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor es hermosa, hermanos. Cuando nosotros entramos a meditarla, pero no como un oidor olvidadizo, sino como un hacedor, realmente la palabra de Dios es muy retadora. Yo les confieso, bueno, yo tengo muchísimos años en la fe, prácticamente desde mi chiquititud, ¿no? Conozco la palabra de Dios. Mi papá era un hombre al que le gustaba leer mucho y yo de adolescente me agarraba sus libros y me ponía a leer. Siempre me gustó. Por eso yo entiendo la diferencia entre un oidor olvidadizo y un hacedor de la palabra, porque me conozco mucho de la palabra, pero reconozco que en alguna época de mi vida sabía la palabra, pero no la vivía. Entonces, cuando Jesús nos pregunta, ¿quién es Cristo Jesús para nosotros? La respuesta va a darse según la relación, la manera en que nos relacionamos con Dios. Vamos a mirar en la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Vamos a comenzar con los primeros versículos. En Mateo 16, 13 al 17 dice así: Viniendo Jesús a la relación de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Mire usted, Jesús le pregunta a sus discípulos, a ustedes que están allí con las personas, ¿quién dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Y ellos, al escuchar a la gente, decían, es que uno piensa que es Juan el Bautista, otros piensan que es Elías, y así sucesivamente las respuestas. Qué tremendo, ¿no? Lo tenían a Jesús allí, pero no sabían quién era Él. Y eso pasa mucho con personas que son oidores olvidadizos. Yo recuerdo cuando comprendí Job capítulo 42, los primeros versículos, donde Job, luego de pasar su prueba, dijo al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando comprendí eso, caló lo profundo de mi ser, porque yo entendí que sabía mucho de Dios, pero poco de Dios en mi vida. Porque conocer de Dios es una cosa y conocer a Dios es otra cosa. ¿Cuántos de los que están casados escucharon lo que era el matrimonio, pero ahora que están en el matrimonio saben lo que es el matrimonio? Una cosa es oír y otra cosa es vivir. De Dios podemos escuchar, pero ¿vives realmente la vida de Dios? Cuando Jesús hizo esta pregunta y sus discípulos empezaron a mirar entre las personas que escuchaban de Jesús, escuchaban a Jesús, pues no le daban al blanco porque no lograban entender quién era Jesús. Miren, inclusive en Marcos 3:22. Dice en Marcos 3:22, pero los escribas, ¿quién era un escriba? Los escribas eran los doctores de la ley. Ellos se conocían la ley al revés y al derecho.
Y no estamos hablando solo de una ley jurídica, como podríamos hablar del Código Penal, la Constitución, no. La ley entre los judíos tiene su base en el libro de Levítico, que tiene su base en los estatutos y los mandamientos de Dios. La ley hebrea tiene su base en todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, los escribas, conocedores de la ley, sabedores de las profecías y todo lo demás, ellos decían, dice, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. ¿De quién están hablando? De Jesús. Decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Pero como personas que conocen la palabra, las profecías, cuando viene el Hijo de Dios, no son capaces de reconocerlo. ¿Por qué? Si ellos conocían, sabían que venía el Mesías prometido. Pero cuando lo tienen allí y lo ven echar fuera demonios, sanar enfermos, ¿qué decían? Tiene a Belcebú, el príncipe de los demonios, y por el príncipe de los demonios echa fuera todos los demonios. ¿Por qué? Muchas veces aún dentro de la iglesia hay personas que se dejan llevar por sus propias ideas. Hay personas que se resisten y crean su propio evangelio. Hay personas que quieren acomodar a Jesús a sus propias ideas. Uno de ellos fue Arrio. Arrio es un personaje que yo lo recuerdo mucho porque yo era quien le tipeaba las lecciones a mi papá. Entonces siempre él citaba a Arrio y a los arrianistas. Arrio fue un presbítero en la Alejandría entre los años 256 a 336 después de Cristo vivió Arrio. Arrio llegó a ser un presbítero, ¿ya? Arrio no era un solo asistente a la iglesia, sino que él ya tenía un liderazgo en la iglesia. Y Arrio sabe Dios qué le pudo haber pasado, pero él empieza a interpretar las escrituras según su parecer, según sus propias ideas. A veces cuando el Espíritu de Dios nos habla, nos toca, nos enseña, a veces no nos gusta lo que nos dice. Algunos escuchan la palabra y empiezan a sentir comezón, se empiezan a sentir incómodos. La palabra de Dios dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta romper las coyunturas, los tuétanos, se mete al fondo. Entonces cuando tú escuchas la palabra de Dios, pero de repente lo que escuchas no te gusta, no quieres hacerlo, no te conviene por alguna razón, tu cerebro empieza a trabajar y a ponerle una serie de elementos para decir, no, eso no es para mí. Es que no entiende mi situación. Es que mi caso es aparte. Es que a mí me pasó tal cosa. O sea, eso puede servir para otros, pero no para mí porque mi caso es diferente. Porque me ha pasado tal o cual cosa que a nadie más le ha pasado. Y empezamos a levantar muros para que esa palabra no obre en nosotros. Y justificamos nuestro proceder y empezamos a crear nuestro propio evangelio. Eso le pasó a Arrio. Arrio sostenía que sí, que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no es eterno, sino que fue engendrado en el tiempo, porque la palabra de Dios dice en Colosenses que Jesucristo es el primogénito de la creación. Entonces este señor lo interpretó como que cuando Dios estaba creando el mundo en Génesis 1, en algún momento también lo creó a Jesús. Que Jesús también fue creado allí en algún momento. Entonces él decía que él fue engendrado, que él fue creado. Entonces decía que Jesús era una criatura y no Dios. Que no tenía la misma dignidad y naturaleza del Padre.
Eso fue su interpretación. Y uno puede decir, bueno, pues es su interpretación, ya cosa de él. El problema es cuando nosotros interpretamos las cosas a nuestra manera y hay gente que nos sigue detrás. Hay generaciones que nos miran. Por eso es tan importante cuando los padres, mamá y papá en casa, que siguen a Cristo, deben cuidarse de vivir el verdadero evangelio. Porque cuando nosotros vivimos el evangelio a nuestra manera, acomodamos el evangelio a nuestras costumbres, a nuestros deseos, damos un mal ejemplo a nuestros hijos. El problema con Arrio fue que ese pensamiento lo fue enseñando y creó la doctrina del arrianismo. Usted conoce a los testigos de Jehová que salen y tocan puertas ya. Ellos siguen la doctrina de Arrio. El arrianismo, como un pensamiento distorsionado, en este caso de la doctrina de Jesús, está haciendo que mucha gente se condene y vaya al infierno. Cuando nosotros nos preguntamos quién es Jesús para nosotros, ¿en quién está basada nuestra fe? ¿En quién está basada nuestra fe? Miren los escribas que hemos leído en Marcos 3:22, doctores de la ley. Pero esa ley la sabían acá, no la ponían en obra. Así, solamente las cosas que eran superficiales para que la gente vea, tipo fariseos. Entonces eso genera que aquellos que nos miran se desvíen, se perviertan. Entonces, algunos también no tenían idea de quién era Jesús. Miren, en Juan 8:23 al 25, Jesús está hablando a los judíos. Jesús está hablando al pueblo judío. En el versículo 23 les dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Ya? El Señor les estaba diciendo a los judíos, y esta es la última parte, porque previamente el Señor ya les había explicado quién era Él. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, ese yo soy es una nominación a Dios, si no crees que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Versículo 25. ¿Qué terminan diciendo ellos? O sea, el Señor les explica, el Señor les habla, les dice de una u otra manera y ellos terminan diciendo. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Cuando no queremos oír, por más que nos digan las cosas, no las escuchamos. Debemos cuidarnos mucho de tener claro el evangelio, en qué consiste el evangelio, quién es Jesús. Mientras nuestras hermanas cantaban estas hermosas canciones de Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, cuando cantaban y decían, si yo diera todo lo que tengo a cambio de tu amor, o sea, no bastaría. Yo recordaba lo que estábamos aprendiendo los miércoles en el libro de Gálatas. Los que nos escuchan el miércoles saben de qué les estoy hablando. Cómo los judaizantes ingresan a la iglesia de Galacia, de la zona de Galacia, a decirles que la fe en Cristo no era suficiente y que ellos tenían que cumplir también la ley. Pero cuando nosotros no queremos escuchar, cuando no queremos oír la palabra, el camino se pervierte. Pablo les dice en algún momento a los hermanos de Gálatas, les dice, oh tontos, les dice, ¿quién les engañó? ¿Quién los engatusó? A ir por un evangelio diferente al que se les ha enseñado. Y Pablo se los decía con tristeza y también con firmeza, porque Pablo sembró la palabra en los Gálatas, pero en algún momento ellos empezaron a escuchar una doctrina extraña y prefirieron ir por la doctrina extraña. Y dejaron de vivir la salvación por la gracia. Y la salvación por gracia es tan hermosa, hermanos. Es muy hermosa, pero la salvación por gracia te pide tener comunión con Dios.
La salvación por gracia te pide estar dependiente de Dios. En cambio, aquellos que quieren vivir su vida a su manera, optan por la salvación por obras, porque siempre están justificando, pero yo ya hice esto, pero yo ya fui acá, pero yo ya di acá, por obras. Jesucristo les dijo a ellos, lo que desde el principio os he dicho, ese soy yo. Debemos buscar, hermanos, escuchar, buscar de Dios. Y esto es justamente lo que, regresando a Mateo 16, nosotros hemos comenzado leyendo Mateo 16. En el versículo 13, Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen ellos que soy yo? Y ellos decían, bueno, ellos dicen que eres este. Muy bien. Ahora en el 15 les pregunta, ¿y ustedes? Ahora les dice Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y se levanta Simón Pedro diciendo una verdad hermosa. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 17 es lo más importante. Si el versículo 16 es una verdad hermosa, el 17 es una realidad importante. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, le dijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo dijo una persona, no lo aprendiste de alguien, sino de mi Padre que está en los cielos. Esta es la verdad importante, hermanos. Cuando te preguntamos, ¿quién es Jesús? Tú respondes la respuesta correcta o respondes lo que hay dentro de ti. Habemos personas que conocemos la Biblia y tenemos muchos años en la iglesia y ya sabemos qué responder. Hasta usamos la Biblia para decir y justificar nuestras cosas. Pero realmente estamos nosotros viviendo esto que nos dijo Jesús hacia Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, no es la respuesta correcta, no es lo que ya se supone que debes saber. Es como cuando los niños están en la escuela dominical. ¿Cómo se llama el que vino a salvarnos? Jesús. ¿Y para qué vino Jesús? Para salvarnos. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? Es hacer lo malo. Ok, los chicos se saben las respuestas, pero salen de la escuela dominical. Y hay papás que nos dicen, ay, mi hijo, ya parece que ni va a la escuela dominical ya, porque mira cómo se porta. Se sabe la respuesta correcta. Y a veces nosotros adultos también no sabemos la respuesta correcta. Pero acá el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Que hay una comunión con Dios, que hay una búsqueda continua de Dios, que el Señor nos habla a través de su palabra cuando meditamos en ella, pero también a través de la oración. Es a través de la oración en que nosotros podemos entrar en comunicación con Dios. Es a través de la oración cuando tú estás orando y meditando en su palabra que incluso el Señor te habla con voz audible. Pero a veces esa voz no la queremos escuchar porque no nos conviene lo que nos dice. Cuando leemos en la palabra estamos leyendo, ay no, este no era, porque no queremos oír lo que la palabra nos está diciendo. Pero Pedro escuchó al Señor y el Señor le dijo dos cosas. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Cristo es la palabra que se usa para nuestro Señor en su función como nuestro Salvador, como el esperado. El pueblo de Israel estaba viviendo en una opresión romana, pero ellos esperaban a un Mesías que los salvara de los romanos. Pero Jesucristo no vino a hacer eso. Él vino a salvarlos de una opresión mayor que la romana, la opresión del pecado.
La opresión de ese pecado que esclaviza al hombre y lo vuelve necio, lo vuelve tonto, lo aleja de su familia, destruye a su familia, que destruye su vida, que quiere hacer lo bueno pero no lo hace. De esa opresión vino a salvarnos el Señor, que es el pecado. La palabra Mesías es: tú eres mi Salvador. El Señor es tu Salvador. ¿De qué te ha salvado? Del pecado, pero eso es muy genérico. Mira dentro de ti. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eras tú? ¿Con qué estás luchando? Y Jesús es tu Salvador. Pedro es un excelente ejemplo y la palabra de Dios es tan real porque no nos esconde cómo somos nosotros como cristianos. ¿Quién era Pedro? Pedro era un sanguíneo colérico. Él rapidito apresuraba la cosa y respondía. El Señor decía: me van a entregar y van a matar mi cuerpo. Señor, a donde tú vayas yo iré, aún la vida daré por ti. Y se acuerdan cuando el Señor estaba en el patio y vinieron 3 personas y le dijeron: ¿tú no eres el seguidor de este Jesús? No, yo no. Y viene otro y le dice: pero yo te he visto que tú... No, estás equivocado. Y viene otro: sí te he visto. No, ya está con lisuras, dice la Biblia. Maldijo y él dijo: no lo he visto. Pero hace unos días le estaba diciendo al Señor: hasta la muerte te seguiré. Qué hermosa es la palabra porque no nos esconde las realidades. Cuando lo vienen a apresar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada y le corta la oreja al soldado. Ese era Pedro. Nos muestra que nosotros como seguidores de Cristo luchamos con nuestra naturaleza. Que haya en nosotros una naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que lidiar cada día. Pero no la vamos a luchar solos porque no está en nosotros, sino en la medida en que buscamos y llenamos y vivimos la vida en la manera de Jesús, esa naturaleza va menguando. Y ese Pedro me encanta porque en ese momento en que Jesús está siendo acusado y crucificado, hay 2 personas que le fallaron fuertemente, aunque todos se escaparon, corrieron, pero la Biblia nos relata a Judas y a Pedro. La diferencia fue cómo reaccionó cada uno de ellos. ¿Qué hizo Judas después de que se dio cuenta que había hecho algo mal? ¿Qué hizo? Se quitó la vida. Y es una pena que hayan cristianos dentro de la iglesia cuando sienten que no pueden seguir el camino, prefieren alejarse, prefieren apartarse. Pero Pedro no era así. Pedro siguió allí. Pedro estuvo allí. Pero lo curioso es que cuando Cristo resucita y todas las veces que se presenta ante los discípulos, en ningún momento vemos que Pedro se acerca y le dice: perdóname, Señor, porque te traicioné. Por eso Pedro amaba al Señor, porque sabía que el Señor lo sabía todo. ¿Recuerdan quién llamó a Pedro para hacer las paces? Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Sigue con su vida. Check, ya la hice las paces. Pero el Señor, que lo sabe todo, mira lo profundo de nuestro corazón. Y este Pedro rápido dice: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y al rato, otra vez. Así que el Señor: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pero el Señor nos conoce y solo Él sabe cuántas veces le hemos dicho: sí, Señor, yo te seguiré, yo lo haré, yo renunciaré, esto que está mal lo voy a dejar. Pero cuántas veces volvemos a lo mismo. Por 3ª vez le pregunta Pedro: ¿me amas? Y Pedro, meditando, ya no siendo alborotado, ya no siendo rápido: tú lo sabes todo, le dice. Tú recuerdas cuando le dije: eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo.
¿Quién es Jesús para ti? El Señor sabe quién eres. Eres como estos escribas, estos judíos que vienen y conocen la palabra, pero de ahí sale y su vida sigue siendo la misma. Eres como Arrio, que hace su propio evangelio, que hace su propia forma de quién es Jesús. O eres como Pedro, que siempre está allí. Después de este evento que tuvo con Jesús, vamos a ver a un Pedro predicando la palabra de Dios. Y miles de personas viniendo a los pies de Cristo. Pero capítulos más adelante, años más adelante, vamos a ver a un Pedro que sigue luchando con su naturaleza. En el libro de Gálatas, el capítulo 2, en el Hechos 14 y 15, nos narra que los judaizantes que habían ido a Galacia, antes de que ellos lleguen, Pedro se reunía con los gentiles y comía todo lo que le ponían a la mesa, todo lo comía. Pero cuando vienen los judaizantes, Pedro, para no quedar mal con ellos, se aleja de los gentiles y deja de compartir la mesa con ellos. Otra vez preocupado por el qué dirán, otra vez preocupado por esas cosas. Y Pablo lo llama y le dice, tu actitud es hipócrita. Y le corrige Pablo a Pedro. Y luego de eso ya no se ve otro acontecimiento similar. Un Pedro que seguía luchando con su naturaleza, pero allí estaba, a los pies de Cristo. No le respondió a Pablo, no le dijo estás equivocado. Recibió la corrección y siguió adelante. ¿Por qué? Porque él amaba a Jesús. Porque para él Jesús no solo era su Salvador, a quien le debía todo, sino que era el Hijo del Dios viviente. Y si el Señor enseñó, Él lo tiene que obedecer. Porque esta enseñanza, si usted gusta, métese a los miércoles, ahí estamos estudiando. Porque la ley y la gracia, ya el Señor la había enseñado. Y ya no hay salvación por ley, sino salvación por gracia. Y Pedro, un judío que vivió años por la ley, cuando Jesús lo llama, él decidió dejar atrás esto para vivir en la gracia de Cristo Jesús. Cuando el Señor nos habla y nosotros somos fieles y escuchamos el mensaje y hacemos las cosas como el Señor nos pide. Hacemos las cosas a la manera de Dios. Y a la manera de Dios no es algo muy sencillo, hermanos. A la manera de Dios no es algo sencillo, pero no es imposible. Es disciplina, es constancia, es permanencia. El Hijo de Dios tiene que disciplinar su vida a la manera de Dios porque este mundo nos ha acostumbrado a otra forma, a otra manera. En este mundo tú tienes que pelearte con el que te trata mal. En este mundo, si alguien se la quiere pasar de vivo, tú tienes que ser más vivo. Y tienes que ver la manera en que le ganas. Y si es posible, pues lo llevas hasta el juzgado. Pero Jesucristo no nos enseñó eso. ¿Y cómo nos cuesta dejar eso? ¿Cómo nos cuesta? Yo recuerdo que mi papá en sus últimos días aún no se había accidentado, pero yo recuerdo que porque yo a veces soy media justiciera, ¿no? Me decía, a veces es mejor perder para ganar. Es mejor perder para ganar. Porque que el Evangelio de Cristo se forme en nuestras vidas no es algo muy sencillo, pero si nosotros decidimos vivir a la manera de Cristo, lo vamos a lograr. Avancemos, hermanos amados. Esto es lo que Juan nos decía. Juan nos enseñaba de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Juan capítulo 17, versículos 4 y 5.
Dice así Juan, el apóstol Juan: yo te he glorificado en la tierra. Esta es una oración que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba orando por sus discípulos y esta es una partecita de esa oración. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo en esta oración está diciendo que Él estaba antes de que el mundo existiera. Antes de que este mundo existiera, ya Jesucristo estaba. Y eso es algo que Arrio no entendió. Y esto que estamos leyendo se refuerza en Juan 1:1-2. El libro de Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Uno diría, ya parece trabalenguas, pero no se preocupe. Vamos a cambiar la palabra verbo por la palabra Cristo, ¿ya? Dice así: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Desde el principio estaba el verbo. La palabra verbo es un término griego que significa logos. Y logos es usado como palabra, pero es esa palabra que se ve en Génesis. ¿Recuerdan ustedes que en Génesis se utiliza mucho la expresión "y dijo Dios"? Y cuando Dios dice, se separan las tinieblas de la luz, el agua de la tierra, el cielo se va para acá, las plantas brotan, la tierra brota plantas, solo con la palabra de Dios. A eso se refiere Juan cuando utiliza la palabra verbo para señalar a Jesucristo. Esta palabra verbo tiene dos, digamos, componentes. Lo primero es lo que se produce en la mente y lo segundo es la acción que se produce a partir de este pensamiento. Por ejemplo, no diga nada. ¿Qué es esto? No diga nada. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Usted está observando y en su cerebro viene una serie de ideas. Pero en su cerebro no vienen palabras, vienen significados. Por ejemplo, otra palabra les voy a decir. No me digan nada. Les digo una palabra que le viene a la mente. Pan. ¿Qué le vino a la mente? Cada uno tiene una representación del pan en la mente. Por ahí más de uno dirá, ay, tengo hambre. A alguno se le vendrá a la mente un pan francés, a otro le vendrá un pan ciabatta, a otro un pan integral, un pan baguette, ¿no? Son representaciones que se vienen a la mente, pero para que ese logos cumpla con su función, no es solo lo que haya en la mente, sino que este pensamiento debe generarse en una acción. ¿Qué haría usted con estas flores? ¿Qué haría usted con estas flores? No es solo conocer, es hacer. Y cuando nosotros estamos hablando de esto en relación a Jesucristo, justamente estamos hablando de que Jesús, como el verbo de Dios, refleja lo que hay en la mente de Dios. Jesús, el verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios y que el verbo es Dios, refleja lo que hay en la mente de Dios Padre. Pero no solamente escudriña y entiende el pensamiento de Dios, sino que lo revela, lo lleva a la acción, viniendo a vivir entre los hombres. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo que estuvo desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, estaba allí con Dios. Por eso
Cuando nosotros decimos, ¿quién es Jesús? Mi Salvador, amén. Pero Jesús también es Dios. Y eso es algo que también nosotros debemos entender. Yo por muchos años tuve a Jesús como mi amigo, como mi hermano, porque lo necesitaba de esa manera. Mientras yo crecía, necesitaba tener a Jesús. Pero llegó un momento en que esa confianza me hizo perder de vista que Él es Dios y que yo no puedo vivir mi vida a mi manera. Jesús me comprende. Es que Él me ama, Él me entiende, pero Él es Dios. Él hizo las cosas, las ordenó, las predestinó, las trajo para nosotros. Él es Dios. Él no solamente es tu Mesías. Él no solamente es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Dios eterno. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y el Señor dice, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Dios, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Qué pasa cuando decimos tú eres mi Señor? A veces los papás, hijito trae esto y los hijitos ni caso. Hijito trae eso y los hijitos ni caso. ¿Qué hace el padre? ¿Qué te he dicho? Como locos corren. Pero qué hermoso es cuando los hijos aprenden a obedecer a la primera. Los padres se sienten satisfechos, ¿verdad? Si Él es nuestro Señor, aprendamos a obedecer a la primera. Y no esperemos que digamos, Señor, Señor, y luego nos venga algo y recién, ay, Señor, Señor. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y eso es lo que Juan va a escribir. Eso es lo que Juan nos va a decir. Por ejemplo, en Juan 1:1-2, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Dios, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y eso es lo que Juan dice, lo que vi, lo que oí, lo que contemplé, lo que palpé, eso he manifestado. Ya no era un Dios de oídas, sino un Dios al que yo conocía. Ya no un Cristo al que yo me acostaba en su hombro, porque recuerden que Juan era el amado, que le gustaba cobijar su cabecita en el hombro de Jesús. Qué consentido que era Juan, ¿no? Entonces se iba y se sentaba y ahí se echaba el amado. Pero ese amado también tenía un genio, ¿no? Pero él dice, todo lo que yo vi, eso les he dicho, eso les he testificado. Y Juan va a decir que no solamente lo hace con sus labios, sino también con su acción. Pero Juan también recibe esa palabra revelada de Dios cuando él estaba en la isla de Patmos. Y en Patmos, él estaba prisionero por causa de Cristo. El Señor le revela cómo iban a ser los últimos tiempos. Y en Apocalipsis 19:11-13 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este Juan, que conoció a un Cristo y vivió con ese Cristo, ahora tiene la bendición de recibir una palabra revelada de cómo iba a ser los últimos tiempos. Y él sigue testificando de este verbo que no es solo pensamiento, sino es acción. De este verbo que vino a salvar al mundo, que nos está dando todo este tiempo de gracia, pero el tiempo de gracia se termina. El tiempo de la gracia se termina y este Jesucristo que viene en caballo blanco y lo llamaban fiel y verdadero, viene con llama de fuego
Viene con una diadema como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como el Verbo de Dios a terminar de cumplir todo lo que Él había escrito. Este es Jesús. Este es Jesús, nuestro Salvador.